Oye, ¿empezasteis vosotros entonces? O sea, el lanzamiento AltaFit viene ligado al término low cost y luego evoluciona. Sí, sí. ¿O está ligado a un proyecto low cost desde el principio? Nosotros en el 2011, cuando salimos, que ya había alguna iniciativa en España que ya estábamos empezando a observar y veíamos que era el momento. Por eso cuando yo le planteo esto a Fernando, digo, es que estamos en el momento, ya empieza a haber iniciativas, ya hay alguna cadena española que está empezando a entrar, hay alguna internacional que ya está en España, parece que esto... Lo que pasa es que había bastantes dudas en aquella época. A mí algún proveedor me decía que este modelo no iba a funcionar. Y si me escuchan y están por aquí, no voy a nombrarlos, pero alguna persona conocida de este sector me decía, no, hombre, en España el modelo este no va a funcionar porque el modelo de las concesiones es que ya es low cost. Estas fueron cosas que me decían en 2011. Bueno, ¿Y tú qué les decías? yo les decía que iba a funcionar, que teníamos muy claro que el modelo iba a funcionar porque... ¿En qué te basabas para saber que iba a funcionar o para pronosticar que iba a funcionar? Es que había muchísimos informes. En ese momento un informe de consumo muy interesante que yo creo que acudimos bastantes. Aparte de analizar con informes, no solamente con ver lo que había pasado en otros países de Europa, sino con informes de consumo, de comportamientos de consumo, de lo que estaba pasando, nos dimos cuenta, había aquí informes de consumo porque fue la época de las marcas blancas, fue la época de las aerolíneas de bajo coste, o sea, todo fue a la vez. Entonces es como que la terminología low cost se implementó mucho y era sexy en aquella época. O sea, tener algo low cost era eso de la compra inteligente que se llamaba, ¿no? Claro. Acordaos un poco lo que decía Miriam Marden, el yo no soy tonto, todo este tipo de cosas, de Caldón. Factor clave era el precio. Claro, el precio empezaba a tener muchísimo peso. Entonces dicen, oye, si somos capaces de tener unos costes muy ajustados con personal muy polivalente para poder ofrecer un precio ajustado que rompa el mercado, entonces creamos la categoría. No existía. Entonces, bueno, eso fue un poco la... El primero fue en Pozuelo, has dicho. El primer AltaFit fue en octubre del 2011 en Coruña. Coruña. Una cosa curiosa, siendo una empresa de Madrid. El segundo fue una oportunidad porque fue un horse place que había en un centro comercial que quebró. Y yo creo que fuimos los últimos en llegar allí, lo vio todo el mundo y lo vimos como una oportunidad. Fue una inversión muy controladita, un rebranding y empezar a robar el modelo. Y la verdad es que bien, la verdad es que muy contento. Funcionó bien. Funcionó bien al principio. Y acto seguido, a los 3 meses de haber abierto ese gimnasio, pues nuestro primer franquiciado, que había firmado antes, lógicamente, abre en Pozuelo en 2012, en enero. ¿Y ahora tenéis en total? Ahora son 80 gimnasios. 80, casi nada, en 13 años. Sí, desde el 2011 hasta hoy, sí, sí. En estos 13 años, claves o hitos que nos puedas contar, algo, digamos como etapas de la compañía o esos 2-3 hitos a destacar y a compartir. Sí, bueno, hay un primer hito importante, aparte de lo que es el lanzamiento. De crearte el modelo, de apalancarte de personas que creen en ti, de ir creando equipo, ir incorporando personas de valor. Hay un cambio o sea, hay un upgrade que hacemos en 2014 porque nos damos cuenta que la terminología que habíamos utilizado en low cost era muy, muy, muy racional y en muy poquito tiempo España es lo que tiene, empiezan a salir copias. Entonces, yo recuerdo que se empezó incluso a denigrar el concepto low cost, empezó a hablarse de masificación, hubo propuestas de ultra low cost en aquella época. Entonces queríamos un poco salir de ahí porque nos estaban metiendo en el mismo saco y nosotros nos habíamos intentado siempre diferenciar por las personas, por el servicio, éramos diferentes. O sea, nosotros teníamos equipo, a diferencia de lo que habíamos visto fuera en Europa, ¿no? Que eran prácticamente gimnasios atendidos por una persona o a veces sin personas, ¿no? Entonces entendimos que esto no solamente era un tema de cultura, sino que había que proyectarlo. Entonces cuando hicimos el primer viraje y nos convertimos, intentamos irnos más hacia el valor con un concepto de AltaFit Gym Club, más apostando más por esa parte más salís del low cost social. Y sí. pasáis ahí. Pasamos de ser tan racionales, AltaFit, gimnasios low cost a 19,90, para incluso en el mismo precio ofrecer un concepto más de Pero el precio no lo cambiasteis. En esa época no. Poco a poco se fue incrementando. Cambiasteis la comunicación y el branding de los gimnasios. Y un dato que fue para nosotros determinante y que hoy lo tenemos a mucho orgullo, y es que creamos todo lo que es el concepto de clase colectiva propio. En aquel momento, hasta ese momento, no lo habíamos desarrollado y bueno, pues ibas un poco investigando. No había en el área técnica un patrón y decidimos crearlo y creamos nuestra G-Class. Etiquetamos a nuestros técnicos con el concepto de Genius que habréis visto, que es diferente, porque queríamos queríamos enfatizar lo que realmente son esos genios del gimnasio, ¿no? Y fue un poco uno de los grandes virajes, ¿vale? Ese fue el del 2014, que nos llevó hasta el 2018. O sea, 3 años con el término low cost. Sí.
Y luego el siguiente hito, pues podemos hablar de la entrada del private equity, que nos ha dado un impulso a todos los niveles para doblar la compañía. Y ¿El fondo entra en el 18 o el 19? En julio del 18. 18. Y hasta la entrada del fondo erais la mitad de gimnasios, más o menos, 40, ¿no? Sí, más o menos. O sea, en 6 años aproximadamente habéis multiplicado por 2. Correcto. Y esa entrada del fondo, ¿cómo se prepara una compañía para que le inviertan? Tuvisteis que reestructurar el cap table, las métricas ya eran buenas porque con 40 gimnasios, ¿no? ya había volumen, estabais también en muchos sitios de España. ¿Cómo preparas la entrada a un fondo? ¿Los contactáis vosotros, los 5 fundadores? ¿Os llegan ellos? Sí, nosotros habíamos tenido algunas conversaciones. Teníamos claro, lo primero que los socios tienen que tener claro si la siguiente fase es esta. Entonces, una vez que está claro que tú vas a llevar el proyecto hasta donde puedas, o sea, nosotros llevamos el proyecto hasta el nivel donde los socios pudimos, a nivel de endeudamiento personal, riesgo patrimonial y apoyados por bancos, pues lo llevamos hasta un nivel. Entonces, hay un nivel en que si tú quieres que el proyecto crezca, te tienes que apalancar de partners que te ayuden. En este caso entendimos que un fondo de inversión, en este caso, podía ser un private equity y podía ser interesante, entonces te preparas para ello. ¿Cómo te preparas para ello? Pues lo primero que tienes que tener es un proyecto que sea sólido y un proyecto que tengas una credibilidad en el crecimiento. O sea, no vale que te compren por lo que vales hoy, ¿vale? Y cuánto vas a hacer, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para que haya esos retornos? Entonces, lo primero que tienes que tener es eso, claro, un plan de expansión y cuanto más materializado, mejor. Y un proyecto que funcione. Y luego una casa muy ordenadita en todos los niveles, a nivel fiscal, a nivel legal, a nivel financiero, o sea, muy ordenadita porque claro, te tienen que analizar de arriba abajo para plantearte el siguiente paso.